Hola, hola mis queridos amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Tormentas Perfectas. El capítulo de hoy se llama Quejetas. Y cuando me refiero a quejetas, no me refiero al tipo de jeta que a veces podemos poner ante una situación. Me refiero de manera particular a esa costumbre que tenemos de quejarnos por todo y de quejarnos tanto que se nos volvió un hábito. Pero antes de que comiences a pensar en ese quejetas que seguramente acompaña tu vida o que conoces, yo creo que los primeros en llamarnos aquí al orden es a ti y a mí. Pero ¿qué es una queja? Una queja es una manifestación de inconformidad, de insatisfacción o de descontento. Y yo quiero explicártelo a través de un ejemplo. Hace un tiempo estaba subiéndome a un transporte intermunicipal y de repente un hombre se atravesó en la subida pegándome un estrujón espantoso. Mi reacción no fue la más adecuada, quiero contarte. Terminé colocándole el bolso entre la cabeza y la espalda, acompañado de unas cuantas palabras de las cuales no estoy muy orgullosa. Gracias a Dios, el hombre no reaccionó ni para bien ni para mal. Y cuando me senté, estaba yo muy molesta y comencé a pensar en qué tipo de hombre sería, si era casado, si alguien se lo aguantaba, si tenía hijas, si trataba así a todas las mujeres, y comencé a hacer una historia en mi cabeza sobre él. Me di cuenta que había yo construido esa historia de alguien que yo no conocía. Muchos de nosotros creamos unas historias alrededor de ciertas situaciones y terminan durando días, inclusive años en nuestra cabeza. Pero ahí mismo tomé la decisión y dije, no más. Esto es simplemente una situación y punto. Tú y yo nos podemos a veces entrenar para lo que no queremos. Sin darnos cuenta, nos volvemos maestros de la queja, máster en inconformidad, expertos en detectar errores, doctores en encontrar lo que falta. Tenemos un talento impresionante para notar lo que salió mal, lo que no funcionó, lo que no sale de acuerdo a lo que yo tenía preparado, pensado. Y el cerebro va aprendiendo, porque lo que practicamos se nos vuelve automático. De ahí el dicho que la práctica hace el maestro. Si practico inconformidad, mi mente va a aprender a encontrar problemas. Y aquí viene algo muy serio y lo hemos hablado en varios de los podcasts. El mantenernos en una situación de estrés constante, de frustración o de enojo, nuestro cuerpo va a liberar ciertas hormonas como el cortisol y la adrenalina. Hormonas que son normales, pero resulta que si nosotros las mantenemos durante mucho tiempo y nos saturamos de ellas, pues eso nos va a afectar físicamente. La memoria, la falta de concentración, el sueño, los dolores musculares. Pero aparte de lo que te estoy contando, hay una situación y es que la queja es muy virulenta porque rara vez se queda quieta. Cuando llega a un sitio de trabajo, cambia el ambiente. Cuando la queja llega a una pareja, se cambia la forma de mirar, la forma de hablarse. Cuando llega a un grupo de amigos, cambia la energía. La queja es una de las peores cosas que nuestra boca puede cargar. Adicionalmente, la queja atrae la pobreza. Y no estoy hablando exclusivamente de la pobreza económica, sino también de la pobreza mental. Porque cuando nos volvemos expertos en la queja, comenzamos a encontrar problemas incluso en las soluciones. Y nos convertimos en personas que tienen problemas para todas las respuestas. Y cuidado, porque no estoy diciendo que seamos ingenuos. Las personas sabias identifican obstáculos, identifican situaciones problemáticas, reconocen dificultades. Pero existe una diferencia enorme entre identificar un problema y vivir dentro de él. Porque mientras algunos se dicen y confirman con una solución, no se puede, otros preguntan, ¿cómo puedo hacerlo posible? Porque en lugar de buscar los motivos del fracaso, están buscando los caminos
para la solución. Y aquí encontré algo poderoso que quiero compartir contigo. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y la pregunta no es ¿de qué me estoy quejando? La pregunta debería ser ¿por qué de mi boca sale la queja tan fácil? Y hasta aquí vale la pena reconocer que tú y yo somos unos quejetas, que por años hemos entrenado nuestra mente para enfocarnos en lo negativo. Pero ¿qué podemos hacer para no serlo? Porque esto no solamente es hoy decidí quejarme menos veces, porque no se trata exclusivamente del número, sino de practicar lo que realmente es adecuado para lograr hábitos. Y lo primero que hay que hacer es escucharnos. El aprender a escucharnos es tan necesario porque a veces la queja sale tan rápido que creemos que esa es la verdad. Pero necesitamos hacer una pausa y preguntarnos, ¿esto es un hecho o una interpretación que estoy creando de los hechos? ¿Estoy describiendo una situación o estoy alimentando una historia, como me sucedió a mí con el ejemplo que te puse? Lo segundo es practicar la gratitud. Y la gratitud no significa negar los problemas. No significa vivir diciendo todo está maravilloso, porque reconocemos que hay días más difíciles que otros, porque hay pérdidas, porque hay dolores, porque hay cosas injustas. Y la gratitud no consiste en negar lo malo, consiste en entrenar los ojos para ver lo bueno. Porque una mente entrenada en la queja se enfoca en lo que no hay, generando un vacío constante y siempre se va a preguntar, ¿qué me falta? Pero una mente que es entrenada en gratitud, reconoce el progreso y valora los logros y se pregunta, ¿qué es lo que tengo hoy que fue fruto de oración y trabajo de hace unos años? Y lo tercero es aceptar. Y aceptar no es resignarse o justificar la conducta de otro, ni decir que estuvo bien, porque es una realidad que existen personas impulsivas, groseras, insensibles, pero también que hay personas cansadas, rotas, heridas y que van cargando cosas que ni tú ni yo conocemos. Aceptar significa reconocer la realidad sin quedarme peleando con ella, porque en realidad existió un empujón y por más molesta que yo estuviera, esa situación no la podía ya cambiar. Entonces, en vez de estarme preguntando ¿por qué me hizo esto?, comienzo a decirme, esto ya pasó. Ahora, ¿qué voy a hacer con esta situación? ¿Voy a permitir que me robe la paz? ¿Voy a seguir construyendo historias en mi cabeza? Aceptar es soltar la pelea. El pueblo de Israel salió de Egipto viendo milagros. Vio abrirse el mar, vio cómo eran liberados de la esclavitud. Y aún así, seguían quejándose por el agua, por la comida, y llegó un momento donde comenzaron a decir, en Números 11:4-5, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y uno piensa, ¿en serio? Después de salir de la esclavitud que tuvieron durante 400 años, ¿estás extrañando los ajos y las cebollas? Tal vez no estaban extrañando la comida. Lo que estaban extrañando era la comodidad de lo que conocían. Porque la queja tiene algo terrible, algo extraño. Puede hacer que olvidemos el lugar de donde Dios nos sacó y comenzar a romantizar aquello que antes nos hacía daño. Y eso hacemos muchas veces. Nosotros nos quejamos del trabajo que tenemos hoy y olvidamos las veces que oramos por una oportunidad. Nos quejamos de los hijos haciendo ruido, pero en el pasado estábamos rogando por alguien que llegara a nuestra vida para hacer una familia. Y ojo, no estoy diciendo que el pueblo no tuviera dificultades, no estuviera cansado, porque el desierto era real, la incertidumbre era real,
Pero lo que cambia aquí es el enfoque, porque cuando la queja se vuelve costumbre, hace que el corazón pierda la memoria y una persona sin memoria espiritual olvida de dónde Dios lo sacó. Y cuando se olvida de dónde te sacó, terminas creyendo que Egipto era lo mejor. Por eso aprendí que aceptar no significa decir que el desierto es cómodo. Aceptar significa reconocer, este es el lugar donde estoy hoy. Y después me pregunto, Dios, ¿qué quieres enseñarme aquí? Y ahora quisiera pedirte que me acompañes con esta oración, porque tal vez hoy descubrimos que a lo mejor el corazón se encuentra cansado. Y cuando el corazón se cansa, la boca comienza a hablar necedades. Así que ahí en donde estás, quiero invitarte a que cierres tus ojos por un momento y digámosle a Dios que queremos darle gracias. Gracias porque aún en medio de las tormentas seguimos teniendo razones para agradecerle. Y te pedimos perdón, Dios, por aquellas veces en que la queja nos robó la capacidad de ver tus obras. Perdónanos cuando nos acostumbramos tanto en lo que tenemos que dejamos de valorarlo. Perdónanos cuando nuestros ojos se enfocan más en lo que falta que en aquello que ya has puesto en nuestras manos. Hoy te pedimos que alivies nuestro corazón, que nos ayudes a cambiar el lente con que vemos la vida, que donde había inconformidad nazca gratitud, que donde había resistencia aprendamos de aceptación. Enséñanos a soltar aquello que no podemos cambiar y danos sabiduría para actuar sobre aquello que sí podemos transformar. Y hoy también queremos levantar una oración especial por nuestros hermanos venezolanos, por aquellos que atraviesan dolor, incertidumbre, pérdidas o angustias. Abrázalos, Señor. Dales fuerza cuando sientan que ya no la tienen. Dales esperanza cuando parezca que el camino se oscurece. Dales personas que los amen, que los sostengan, que les recuerden que no están solos. Y también ayúdanos a nosotros a no volvernos indiferentes frente al dolor de los demás. Gracias, Señor, por este día y por esta hora. Gracias, Dios, por nuestros oyentes y quienes nos ven en este episodio del podcast Tormentas Perfectas. Amén y amén. Y recuerda algo, si la práctica hace al maestro, entonces practiquemos aquellas cosas que le ayudan a nuestro corazón. Nos vemos en un próximo episodio del podcast Tormentas Perfectas. Chao, chao.